es importante saber hacia dónde va. Dice un pastor que si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí o no? Coja cualquiera, no importa, igual no sabe para dónde va. Pero si usted sabe para dónde va, no le sirve cualquier bus. ¿Le sirve cuántos? Uno. Y muchas veces en nuestra vida las situaciones pasan porque no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos hacia dónde viene nuestra vida, no sabemos hacia dónde viene nuestra familia, no sabemos hacia dónde ir a la iglesia, pero pues Dios nos ha permitido diseñar esto que llamamos una estrategia de crecimiento para intentar guiar a la congregación en pasos de crecimiento. Pasos de crecimiento. Entonces, solamente escuchamos un poquito nuestra familia, ahora mundial y futuramente. En el futuro, todavía no, pero si Dios nos permite otro bebé, que venga más. Son la familia, hace 5 años, los dos bebés no estaban. Hace 5 años solamente estábamos viviendo. Pero para saber hacia dónde vamos también es importante tener en cuenta nuestras raíces, de dónde venimos. Y nosotros venimos nos enviaron como familia misionera, junto con el pastor Daniel y Jennifer, los misioneros americanos. Nos enviaron como familia misionera 2 iglesias, por eso decimos que tenemos nuestras iglesias madre. Estas 2 iglesias son la iglesia Gracia en Abundancia, tuvo que cambiar el nombre por algo de la presión pública, y Emanuel del Perdón. Muchas de las familias que están acá vinieron enviadas de Emanuel del Perdón. Levante su mano, por favor, si usted viene de Emanuel del Perdón. Ellos son los fundadores de la iglesia. Y vinimos con 2 familias pastorales. Nosotros fuimos enviados de Gracia en Abundancia, Gracia Abundante. Y de Gracia Abundante nos enviaron acá junto con el pastor Daniel. Otros hermanos se añadieron en ese momento, mis papás se añadieron, ellos venían de la iglesia titular. Edith también es fundadora de la iglesia, Edith está firmemente hace 5 años acá con nosotros. Edith hace 5 años vino también. Y varios se unieron para empezar lo que se llamó, o lo que soñábamos como Iglesia Esperanza de Suárez. Entonces, para que sepan, nosotros venimos de esas iglesias madres, una queda en el Perdomo, allí, despuésito al frente de la Romero, y la otra queda ya sobre Ciudad Montes, son nuestras iglesias madres. Y acá estamos, ¿en dónde estamos? En Washington, D.C. Dirían algunos. ¿Cuál es el lugar más lindo de la tierra? Soacha. Amamos Soacha, ¿sí o no? Soacha es nuestra tierra, Soacha es nuestro lugar, nuestro barrio. Este es Soacha. Y cuando Dios pone a una iglesia en un lugar, esa iglesia tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia? Es alcanzar a Soacha, en principio. Nos lo dejó establecido en su palabra, Mateo capítulo 19, 28, versículo 19, la fundación de iglesias, Hechos 1:8, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y mientras van haciendo todo eso múltiple, la región donde Dios lo dejó es la primera región donde se tiene que impactar. Y la región que Dios nos dio a nosotros fue Soacha, y la región en prioridad que tenemos que impactar, ¿cuál es? Soacha. Mientras tanto, Dios nos va dejando oportunidades, como por ejemplo, en este momento ustedes como iglesia me van a enviar a mí la otra semana, ¿ir a dónde? A la selva, eso es un poquito más lejos. Allá al Guainía, 1 mes. Bueno, yo voy, pero ustedes son los que me envían como iglesia, los que me sostienen en oración como iglesia, todo. Entonces, como iglesia vamos haciendo los trabajos que Dios nos permite hacer, impactando un poquito más allá, pero sabiendo que Dios nos dejó en Soacha y es el primer lugar que tenemos que impactar. Entonces, Soacha, ustedes ven ahí el mapita, y la región roja, todo es Soacha, pero la región roja es la parte urbana, o sea, donde vivimos nosotros, donde vive la gente. Todo el resto son una parte rural, campo. Entonces, de verdad, yo pensé que Soacha solamente era el lugar donde estaba. No, hay un montón de veredas
que no conozco. Cuando uno sale hacia allá, hacia el Tequendama, eso todavía parte Soacha, nada, es tremendo todo lo que significa Soacha. Pero para ponerlo en contexto, si Dios nos pide a nosotros, nos da una responsabilidad de alcanzar Soacha, entonces empezamos a pensar en números. ¿Cuántos habitantes hay en Soacha? ¿Cierto? Ya lo hemos hecho varias veces el número. ¿Cuántos habitantes hay? Y el último censo revelaba, digamos que aproximadamente 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, ¿cuántos son? Son un montón de habitantes. ¿Sí? Piensen en 1 millón de pesos. Ah, no es tanto. No, 1 millón de habitantes son hartos habitantes. Y hay otras iglesias acá que reconocemos como iglesias fundamentales. Y gracias a Dios, y estamos orando también para que ellos puedan alcanzar también a Soacha. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar Soacha. ¿Y qué significa la responsabilidad de alcanzar Soacha? Que en Colosenses, si tenemos por acá, Colosenses 1:28, estará Colosenses 1:28 por ahí. Ahí está. Es como uno de los versículos lemas que tenemos desde el inicio de la iglesia. Dice, ¿a quién anunciamos? Y está hablando de Cristo. Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pablo le dice, las misiones es eso: fundar iglesias para alcanzar personas y que esas personas sean presentadas perfectas ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres? ¿Qué dice la palabra allí? A todos. O sea, nuestra misión es alcanzar a toda Soacha, 1 millón de habitantes. Lo vamos a hacer a través de la fundación de iglesias, y por eso es que de ahí parte, de ahí parte nuestra misión, estrategia de crecimiento. Para alcanzar a este Soacha, que amamos Soacha, donde personas necesitan el Evangelio, donde personas necesitan escuchar a Cristo. Ustedes saben, ¿no? ¿Tiene vecinos que necesitan escuchar a Cristo? Y si viven en un conjunto de casas, mi conjunto tiene como 400 apartamentos. ¿Cuántas personas son esas ya? Dicen que en Ciudad Verde hay 430, no, como 150.000 viviendas. En promedio de 3 por vivienda son 450.000 personas. Un montón de personas, y Dios nos pone a nosotros la responsabilidad de que alcancemos la región donde estamos. O sea que la labor es una labor grande, es una labor que es imposible para nosotros, pero es posible ¿para quién? Para Dios. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pues con responsabilidad. Ese llamado que Dios nos hizo, pues vamos a intentar andar de una manera digna, ese llamamiento. Pero bueno, ahí tenemos a Soacha, tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestro Soacha. Y bueno, esas son las primeras reuniones de la iglesia, cómo se inició, se formó la iglesia. Aquí están las familias enviadas, un grupito de hermanos, pero el pastor Daniel, que ya les cuento dónde está el pastor Daniel también, para los que no saben. Y entonces, el 22 de enero del 2018 nace Iglesia Esperanza de Soacha. 2018, 5 años ya. Tremendo lo que Dios ha permitido en 5 años. ¿Con qué misión? ¿Con qué visión? Bueno, el versículo lema, tenemos que presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿no? Dice, la visión. Cuando nosotros pensamos en el futuro de la iglesia de Soacha, lo que Dios nos permita hacer, esto es lo que vemos, ¿listo? Y esto es lo que tenemos que ver todos. Lo que tenemos que ver todos en el futuro, soñando a futuro y proyectándonos a futuro, es que tenemos que ver eso, alcanzar eso. Soñamos con ver el día en el que el municipio de Soacha sea lleno de iglesias bíblicas. Claro, si hay que alcanzar 1 millón, ¿usted se imagina una iglesia de 1 millón de habitantes? ¿Dónde caben? ¿Aquí caben 1 millón? ¿Saben que ni en el estadio de Soacha caben 1 millón? Es más, el estadio más grande del mundo, que son estadios de Estados Unidos, tiene 120.000 personas. Eso es el 10% de 1 millón. Entonces, lo que pensamos y lo que Dios diseñó para alcanzar a las regiones es la multiplicación de iglesias. Por eso soñamos con ver el día en el que el municipio de Soacha sea lleno de iglesias bíblicas. ¿En dónde puede haber una iglesia? Bueno, ¿con qué soñamos?
Con la iglesia de Educales. ¿Cuántos sueñan con la iglesia de Educales? No muchos. Creo que solamente estoy soñando yo. ¿Cuántos sueñan con la iglesia de Villa Italia? La iglesia en Ciudad Verde, por lo menos 3. Por lo menos. San Mateo, quizás Cazuca, quizás Atos de la Florida. Claro, y soñamos con eso, porque el plan que Dios dejó para alcanzar a las personas fueron las iglesias locales. Entonces hablamos necesariamente de la multiplicación de iglesias. Esta iglesia un día va a tener que multiplicarse y va a salir un grupo de estos hermanos a fundar una iglesia con un pastor, una familia pastoral, y a mirar cómo crece esa iglesia también alcanza a otros en otro barrio. Entonces, cuando ven el futuro de Soacha, ven muchas iglesias llenándose de iglesias que produzcan un movimiento de fundación de iglesias, esas iglesias todas trabajando unidas, que se multipliquen, impactando a las personas con la palabra de Dios, alcanzando a las personas con el Evangelio de Cristo y viendo personas crecer, servir, extendiéndose a Bogotá, Colombia y hasta el último de la tierra. Entonces, lo que vemos al futuro que es muchas iglesias trabajando unidas para seguir enviando personas a otros lugares. De las iglesias que Dios nos permite ir fundando, alguien va a salir lejos. De pronto alguien va a salir hacia Boyacá. No sé, puede ser. Alguien de pronto sale hacia La Guajira. No sé. Alguien de pronto sale hacia de las iglesias con las que trabajamos en Bogotá. Hay unos hermanos en Medellín, hay otros hermanos en Villavicencio, hay otros hermanos en Israel. ¿Sabían? El tío de Sebastián y la tía de Sebastián son misioneros en Israel, enviados por las iglesias. Bueno, eso es lo que vemos al futuro. Muchas iglesias fundándose desde aquí y hasta donde Dios permita. Y luego, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo y con qué fin trabajamos? Con saturar con iglesias bíblicas. Hay que pensar en fundar iglesias, donde se predique la palabra y donde las personas crezcan. Soacha o saturar, fundar iglesias. ¿Qué se necesita para la fundación de iglesias? La guía de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, personas que Dios vaya llamando al ministerio pastoral. ¿Quién está llamado al ministerio pastoral? Bueno, la iglesia va a identificar a esas personas y cuando las identifique las va a enviar. ¿Y con quién las va a enviar? Con su familia y las va a enviar con otros hermanos de la iglesia. Por ejemplo, si un día se abre la iglesia en Ciudad Verde, sale con una familia pastoral que va a guiar esa congregación y salen 3, 4, 5 familias para fortalecer esa iglesia desde el principio, que esa iglesia crezca sana. Entonces, saturar iglesias, ese es el enfoque. Ir, saturar iglesias. Y bueno, por eso tenemos una declaración de misión que pusimos, que nos identifica quién somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. ¿Somos qué? Personas. ¿Qué hacemos? Creciendo, ¿cierto? Su vida cristiana es un llamado al crecimiento. ¿En quién tiene que crecer? En Cristo. En Cristo cada día. Usted es una persona que crece en Cristo. ¿Para qué? Para impactar. ¿A quién? Al mundo. Dios le dejó esa tarea, impacte al mundo. Impacte a su vecino. Y si Dios lo envía un día, impacte a alguien en China. Pero tiene que crecer para impactar todo el tiempo. Su vida espiritual, fundamental. Su vida con la iglesia, fundamental, para que pueda crecer y para que pueda impactar. Si no hay crecimiento en su vida, no se impacta. Y si no hay crecimiento en su vida, la iglesia no crece. Y si la iglesia no crece, no se puede impactar. ¿Cierto? Entonces, personas creciendo en Cristo, ¿para qué? Para impactar el mundo. Bueno, entonces estrategia de crecimiento. Lo que diseñamos va a esta forma. Los que son antiguos saben las señales y los símbolos que hacemos para que nos acordemos un poquito de este proceso. Nace en Cristo, es como un bebecito. Nace en Cristo. Una persona conoce a Cristo, ¿qué hace? Nace en Cristo. Después de eso, lo que vemos bíblicamente es que esta persona naturalmente, ¿qué tiene que empezar a hacer? A crecer, ¿cierto? Un bebecito, aquí está Salomé, un bebecito, ¿va a qué?
creciendo. Si no crece, ¿qué pasa? Algo está pasando, ¿sí o no? Está enferma, le falta nutrición, no sé, le están poniendo una tabla aquí para que no crezca, bueno, no sé, algo antinatural está pasando. Entonces, lo natural de un creyente en su crecimiento, vaya, en ese proceso de crecimiento. Nace en Cristo, crece en Cristo, es así, crece. Después, ¿qué hace? Madura. Un día debemos ver en un creyente ¿qué? Madurez espiritual, ¿sí o no? Porque si no se está atrofiando, es como si usted se quedó siempre a los 5 años o 8 años. ¿Usted se imagina usted de 5 años, 8 años toda la vida? No, porque lo natural es que vaya creciendo y vaya tomando firmeza y vaya madurando. Entonces un día, las cosas por las que usted peleaba antes cuando llegó a la iglesia, ay, no me gustan esas cortinas verdes. Ah, esas cortinas verdes tan feas. En un futuro usted tiene que madurar con cortinas feas o bonitas. Estamos aquí para agradar a quién? A Dios. Usted va madurando su pensamiento, sus convicciones. En un momento lo llevamos como un bebecito porque usted es un bebé. Tenemos que cuidarlo, alimentarlo, sostenerlo, guiarlo, reprenderlo. Pero en un momento hay cosas que ya no deberían eh, tener que decírsele. ¿Sí o no? Porque usted ya va tomando ¿qué? Madurez. Madurez. Y en el último lugar que tenemos en ese proceso de crecimiento es que reproduce, hacemos así, reproduce a quién? A Cristo. Porque su responsabilidad y la mía como iglesia es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y ese ir y hacer discípulos significa ayudar y animar a otros en su crecimiento espiritual. ¿En cuál crecimiento espiritual? En ese. Cada uno de ustedes está en alguno de esos puntos. ¿Sí o no? De pronto hay una persona que apenas conoció a Cristo como su Salvador. ¿Dónde está? En nace. De pronto hay una persona que ya conoció como Cristo como su Salvador y empieza a crecer, entonces está en el segundo paso. De pronto esa persona ya creció y ya tiene varias cosas establecidas en su vida, ya empiezas a madurar, a tomar responsabilidad. ¿Cierto? Cuando uno toma responsabilidad empieza a madurar. Por eso es que nuestros muchachos ahora maduran tan tarde. Se les dan responsabilidades que muy tarde en su vida, entonces están madurando muy tarde. Entonces, cuando uno toma responsabilidades empieza a madurar. Cuando usted toma responsabilidades, se empieza a fortalecer, ya las cosas no son como antes. Y en último, hay algunos de ustedes que ya pasaron por un proceso de madurez, que ya tienen varios años de creyente, aunque muchas veces no significa que porque tienen varios años de creyente están maduros. Dice un predicador, algunos repiten su vida espiritual muchos años, no crecen. Pero bueno, algunos ya deberían estar en el último proceso, que es ¿cuál? Ayudar a otro a crecer, animar a otro a una vida de crecimiento espiritual. Al que llegó nuevito y que acaba de crecer en Cristo como su Salvador, yo lo agarro, lo tomo y lo ayudo aquí a crecer, a fortalecer. Entonces, hay en esa estrategia de crecimiento que es nace en Cristo, crece en Cristo, madura en Cristo y reproduce a Cristo. Entonces, nosotros pensamos qué es lo que queremos ver de una persona en cada una de esas etapas. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador hace muchos años o poquitos años, nosotros le animamos a que pase igual por todo este proceso. ¿Por qué? Porque si llega a una iglesia, llega usted a la iglesia Esperanza de Soacha y de pronto no conoce la iglesia, no sabe qué es lo que la iglesia enseña, entonces le animamos a que tome todos estos cursos porque en un futuro usted va a también enseñar o guiar a una persona por estos materiales de estudio. Entonces una persona que nace en Cristo tiene ciertas características. Conoce a Cristo como su Salvador, entiende el nuevo nacimiento, entiende el amor de Dios hacia él, está seguro de su destino eterno junto a Dios, o sea, ya hay una convicción de que es salvo. Y para esa persona tenemos este material que se llama como Historia de la Esperanza. Empieza a ser cuidado por una de esas personas que ya están reconociendo a Cristo, lo empiezan a cuidar, a llamar, a orar por él. Empieza una vida devocional personal. Antes no tenía una vida espiritual, ahora, ¿cómo es eso de la vida espiritual? Que no son palabras, la oración, la iglesia.
se involucre en un estudio bíblico en casa. Entonces, lo que quisiéramos con todas las personas de la iglesia es que estén involucradas en un estudio bíblico en casa, que puedan compartir. Pero esta historia de la esperanza prácticamente es el primer material que vemos en la iglesia. Entonces, ¿cuántos ya vieron la historia de la esperanza en algún momento de la vida? ¿Sí? La última historia de la esperanza que hicimos fue allá en José Berley. Estamos por terminarla porque las vacaciones nos agarraron. Estamos por terminarla, algunos llegaron a la mitad, algunos llegaron un poquito más allá. Pues bueno, hay que ver historia de la esperanza. Ese es el primer paso. ¿Historia de qué? De la esperanza. Lo que vamos a hacer es generar un espacio aquí en la iglesia los domingos. ¿Se acuerdan que les decía a las personas nuevas que no han tomado historia de esperanza, hasta aquí pueden estar y ya pueden salir? ¿Se acuerdan? Ahora ya no. Ahora ya van a tener un espacio para ver cuál. Historia de la esperanza. ¿Quiénes nunca han visto historia de la esperanza? Levante su mano. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, por ejemplo, ustedes, dentro de 15 días, si Dios nos permite, hablamos con el señor de aquí del salón y le pedimos que nos alquile una hora para que puedan estar allá arriba un grupo estudiando. ¿Y qué van a estudiar? Historia de la esperanza. Eso entonces usted ya sabe. Entonces el curso que me toca a mí es ¿cuál? Historia de la esperanza. El que crece en Cristo ya vio historia de la esperanza, inicia un discipulado personal más específicamente cuidado, se involucra en la vida de la iglesia, entonces la persona ya empieza a ver la iglesia como su familia, parte de su vida, da los pasos de obediencia como ¿cuál? El bautismo y la cena del Señor. ¿Alguno de ustedes no es bautizado? Bueno, si no es bautizado, ahorita en marzo que tenemos el campamento de la iglesia, ya estoy viendo las fincas, creo que ya la tenemos. Vamos a bautizar a esos hermanos que han creído en Cristo como un Salvador, que han en el proceso y que van a bautizarse. Fortalece su vida de devocional personal, eso siempre está ahí, su comunión con Dios personalmente. Se incorpora en el estudio de ¿qué? Dice ahí, la membresía de la iglesia. Y entonces, unos van a estar arriba en el encuentro bíblico que se llama Historia de la Esperanza, pero los que ya pasaron Historia de la Esperanza, ¿qué es lo que tienen que ver? Membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia es el siguiente paso. La membresía de la iglesia le va a ayudar a usted a entender cuál es su responsabilidad con la iglesia local, cómo vive un creyente en la vida de la iglesia local, cuáles son sus derechos y deberes, si quiere verlo así, lo que Dios ha diseñado como iglesia local. Entonces, ese lo vemos en el encuentro bíblico y la idea sería que puedan ver el estudio del camino al gozo personalmente. Hay algunas personas que están dando el camino al gozo, vamos fortaleciendo eso, pero por ejemplo, hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya tomaron Historia de la Esperanza y no han tomado camino al gozo? Levante su mano. Nunca han tomado camino al gozo. Nunca han tomado el camino al gozo. Por ejemplo, tenemos un grupito acá. Ese sería lo que deberíamos diseñar para que puedan tomar el camino al gozo. Pero entonces me precia la iglesia. Esa persona va a entender un poquito más lo que es la iglesia. La persona que madura en Cristo, bueno, esta persona ya conoció a Cristo, ya lleva un proceso, la iglesia ya es parte de su vida, ya tiene un devocional personal, ya está en un estudio bíblico en casa. Dice, el que madura en Cristo se involucra en el servicio en la iglesia local. Después de que pasa el periodo de membresía de la iglesia, ahí es donde nosotros queremos que las personas se involucren en el servicio, no antes. ¿Y por qué no antes? Porque necesitamos que entendamos todos muy bien qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Entonces, por eso, esa persona ya va a tomar responsabilidad, madurez, se involucra en el servicio de la iglesia local, afianza su vida en las reuniones caseras, ya entiende que esa es una responsabilidad, se afirma en el devocional personal, continúa cuidándolo en el discipulado, se involucra en el equipo de trabajo, tanto de hombres como de mujeres, para continuar siendo influenciado en el trabajo de liderazgo. Entonces ya empieza a fomentar y a formar su vida de liderazgo espiritual. Y, importante, ora a Dios con el objetivo de averiguar el propósito que tiene con su vida y conocer sus dones espirituales. Lo que debe pasar en este punto de su vida como creyente es que pueda orar a Dios y decirle, Señor, ¿cuáles son mis dones espirituales específicos para poder ponerlos en tu obra, en tu servicio, en ministerios específicos? Y por eso
para ese nivel 3 de crecimiento, lo que hemos desarrollado es el curso de los dones espirituales. Claro, los dones espirituales, ¿qué dice la Biblia de los dones espirituales? Bueno, he escuchado, por ejemplo, que podría tener el don de milagros. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? No, ese don ya para este momento no está vigente, entonces, ¿cuáles son los dones espirituales y cuál es el don que tengo yo? Pregunta, ¿usted ya sabe cuál es su don espiritual o dones espirituales? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? Sí, Dios me dio a mí el don de enseñanza, Dios me dio a mí el don de servicio, yo tengo el don de misericordia, yo tengo el don de presidir o liderar, yo tengo el don de administrar. ¿Ya lo sabe? ¿Sí? Si no lo sabe, ese es su curso. Ese debería ser su curso. Bueno, si ya pasó los otros, ¿no? Si ya tomó los otros. Y en cuarto lugar, reproduce a Cristo. Sencillos. 4. Lo que diseñamos nosotros. Otras iglesias quizás lo diseñan de otra forma, con una cancha de fútbol. Es lo que diseñamos nosotros pensando en ese crecimiento, en una plantita que crece. Y ese reproduce a Cristo, entonces empieza a discipular y a hacer seguimiento a otros. Esa persona ya va a empezar a cuidar a otro, a ir, a decirle a una persona, bueno, ¿cuáles son sus luchas? Oremos por eso. Desarrolla dones espirituales en ministerios específicos. Entonces, no, mire, Dios ya me mostró que tengo el don de enseñanza y lo reconocemos como iglesia que tiene el don de enseñanza. Excelente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues enseñar. ¿Sí o no? Porque ese es su don. No, no, a mí Dios no me dio el don de enseñanza, ya estoy convencido de que no me dio el don de enseñanza. Cada vez que enseño me enredo, sudo todo, no me entiende, me desmayo. No, eso para mí es una carga en vez de un deleite. No tengo el don de enseñanza, pero Dios me dio el don de servir. Yo, ahí estoy. Si usted necesita que quite una puntilla, yo la quito. Póngame en el ministerio, a mí me gusta ayudar, llego temprano, limpio las sillas, no es algo que me apasiona. Entonces, ¿dónde debe estar sirviendo? Pues en esas áreas. Si no tiene don de enseñanza, ¿lo ponemos a enseñar? No, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Porque cada uno Dios le dio un don. Y usted tiene que estar tranquilo con eso, ¿no? Ay, yo quiero enseñar y quiero enseñar, pero si Dios no le dio el don, no, pues no enseñe, ¿para qué? ¿Cierto? Se frustra usted y la iglesia. Tranquilo que Dios le dio un don. Tranquilo. Solamente hay que averiguar cuál es y póngalo al servicio de la iglesia local. Entonces desarrolla sus dones espirituales. Para algunos se involucra en el estudio bíblico más formal para su crecimiento. Eso es algo que este semestre ya hablé con algunos y les dije, hay que empezar a tomar clases del Instituto Bíblico. Creo que deberían hacerlo. ¿Tienen tiempo? Sí. No, no lo tengo, pero lo saco. Excelente. Pero para algunos de ustedes, el siguiente paso va a ser animarnos a que del Instituto Bíblico que tenemos virtual puedan tomar materias y también seguir creciendo. Y bueno, tiene una vida emocional constante. ¿Qué tenemos para ese nivel? Hemos tomado varios cursos realmente. Uno ha sido el Buena Tierra, que nos ayuda a entender un poquito mejor el evangelismo y el discipulado. Otro fue la soteriología, que la vimos con Alex semestre antepasado. Este semestre lo que se está viendo es discipulado, porque si ya está en esa función y responsabilidad de ayudar a otro a crecer, pues eso nos ayuda a seguir mirando cómo es la responsabilidad. 4. Lo tenemos aquí otra vez. Sigue, Steven. Bueno, ese más o menos es el porcentaje de las personas de la iglesia en qué nivel estamos. El 24% en Nazca, estamos distribuidos en esa torta. Estamos como en 4 partes, y chévere, porque cada vez estamos viendo personas que inician el proceso y viéndolos crecer. Ahí está. Nace, crece, madura y reproduce. Nace, crece, madura y reproduce. ¿Ya se lo aprendieron de memoria? ¿Cómo es? Póngale cuidado porque cuando esté en la entrevista de la membresía de la iglesia, esto lo tienen que decir de memoria. ¿Sí o no? Los que ya pasaron por el proceso de la membresía de la iglesia, ya lo dijeron de memoria. Y yo, a ver, hermanos,
Siempre les pregunto en la membresía, cuando estamos haciendo esa entrevista. A ver, hermanos, dígame la declaración de misión de la iglesia. Y, es algo de crece, ¿qué era? Es una planta, es una planta. Apréndaselo de memoria porque si no va a estar corchado ese día. Tranquilo, no es que si no se lo sabe no va a pasar, ¿no? Nace, crece, madura. ¿En qué nivel está usted? ¿Ya? Bueno, yo soy nuevo, pero ya soy creyente. Yo creo que tengo que ver Historia de la Esperanza, pero yo considero que mi vida espiritual está en el nivel 2. Estoy creciendo. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene identificado? ¿Sí? Solamente levante su mano y haga un número. Del 1 al 4, no vamos a poner 5 porque 5 no hay. ¿En qué nivel está? Déjenme verle las manos que lo necesito ver. Hay algunos que están como, no sé. Bueno, por lo menos díganme cuál es el curso que debe tomar a continuación. ¿Sí? Por ejemplo, todos los que son nuevos, Historia de la Esperanza. Los que ya pasaron Historia de la Esperanza, membresía a la iglesia. Los que ya tomaron membresía a la iglesia, dones espirituales. Los que ya tomaron dones espirituales, discipulado. ¿Cierto? Entonces, quiero que esté muy seguro de dónde está, para saber hacia dónde va y cuál es su siguiente paso a dar. ¿Cuál es su siguiente paso a dar? Entonces, no deje de participar, ¿listo? No deje de participar en qué. Hemos diseñado reuniones caseras para que puedan compartir y tener compañerismo. Las reuniones caseras son muy importantes. Son muy bonitos tiempos, son muy importantes. Saquen el tiempito, haga el esfuercito. ¿Cuál es la que le queda más cerca? Haga el esfuerzo para llegar porque lo va a ayudar a crecer. Estoy pasando un bonito tiempo en la reunión casera. Encuentros bíblicos, tómelos, no se conforme, ya tomé entonces ya no tomo más, no, crezca, desafíese a la responsabilidad, desafíese a la responsabilidad. Reuniones de hombres y mujeres, ya las mujeres estuvieron diseñando 2 reuniones en el año, van a tener las mujeres, todas las mujeres de la iglesia. Reunión de matrimonios, cuando hacemos reunión de matrimonios, intente llegar a la reunión de matrimonios. Las reuniones de jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Que ya unidos, Iglesias Madre, Emanuel del Perdón, Gracia en Abundancia y nosotros, nos permitió algo, pensar en la fundación de una iglesia hija. Ya tenemos una iglesia hija, ya somos padres de una iglesia. Y acá tenemos a nuestra iglesia hija. Ahí está el pastor Oscar, si lo quiere señalar. El pastor Oscar, este muchacho que está acá, su esposa Tatiana, que está allá detrás de él, ella, y el pastor Daniel y Jennifer y su familia, que es quienes vinieron a fundar la iglesia con nosotros hace 5 años. Ellos ahora están acompañando a Oscar en la fundación de la iglesia hija. Nuestra iglesia hija, ¿dónde está? Está en Bosa. Pasando aquí la frontera, Bosa, Piamonte, ahí está nuestra iglesia hija. La iglesia hija va creciendo, sus desafíos grandes, pero nos da alegría que en este año, ¿recuerdan la visión de la iglesia? Ver muchas iglesias fundadas, pues ya nos permite ver una iglesia fundada. Y Oscar está ahí con su esposa y dice familia de iglesia. No es tan fácil, no ha sido tan fácil para ellos. Hemos estado invirtiendo en la iglesia, visitándolos cada domingo. Mis papás estuvieron un mes intercalado, predicando también allá, enseñando. Este año tenemos otro desafío de acompañar a la iglesia hija. Por meses vamos a estar intentando enviar a personas que enseñen y acompañen, eso ya lo vamos a estar cuadrando. Pero entonces, gloria a Dios, la iglesia hija ahí está fortaleciéndose. Y bueno, ahí tenemos Iglesia Esperanza de Soacha. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están acá, los que no están, que están todavía por ahí de viaje. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. No solamente tenemos palabras para agradecer la gracia de Dios en sus vidas. Ahora